Estamos conversando aquí en el canal con Cintia, temas actuales en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Hay un diálogo que se está dando entre el gobierno y quienes están haciendo presión para que el censo sea ya, porque esos son los lemas. Y por lo tanto vamos a ver qué resultado se tiene. Ahí estaba hablando el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, que dice que ha habido un acercamiento, se lo ve al gobierno dispuesto, decía él en sus intervenciones. Vamos a ver qué resultado se tiene, Cintia. Así es, justamente yo decía, por eso desde mi punto de vista se podría incluso suspender o dar un cuarto intermedio en este paro que ha sido convocado por el Comité Cívico, ¿no? Entendiendo y aceptando que el censo es un tema de interés nacional y que por ende tiene que ser decidido por todas las autoridades a nivel nacional. Yo ahí veo al menos que no hay esa voluntad de diálogo necesariamente de las dos partes, pero desde mi punto de vista hay una parte que tiene mucha más publicidad, mucha más cobertura mediática que otra. Entonces, por ende, tampoco estamos conociendo bien lo que está pasando en el plano del diálogo o de las convocatorias al diálogo sobre este censo. Muchas veces cuando nosotros protestamos contra el paro, nos dicen, no quieres censo, entonces sos anticenso. Pero no, todos sabemos que debe haber un censo. Sabemos que había sido planteado para que se realice cada 10 años, pero no existe una norma como tal, y eso lo pueden verificar, investigar y todo las personas que escuchan el programa. No hay una norma o un artículo de alguna norma vigente en el país que establezca que el censo se deba realizar cada 10 años. Ahora, con esto no estamos diciendo que no se haga, sino que se haga, pero de la mejor manera. Yo lo entiendo como que si yo pido que me hagan una construcción de una casa, dependiendo que cada empresa me va a poder ofrecer mayores o menores tiempos para la realización de esa construcción, pero dependiendo del resultado que yo quiero, si quiero una casa bien hecha, no lo haré a la apurada, ¿no? Entonces, también desde ese punto de vista, aunque no somos obviamente conocedorísimos del tema del censo, pero entendemos también que son temas técnicos que por lo menos hasta ahora no han sabido demostrar de ningún lado la justificación técnica de la cual han hablado tanto, ¿no? Pese a que incluso se han realizado mesas de diálogo que con transmisión al vivo, ¿no? Pero de esas mesas de diálogo con transmisión al vivo más bien se han retirado de la mesa de diálogo las personas del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho como gobernador de Santa Cruz. En primera instancia, Luis Fernando Camacho no asistió ni siquiera a las primeras reuniones del Comité Nacional Autonómico, donde justamente se habría definido, según el gobierno, que se postergue la fecha del censo. Entonces, si ni siquiera asistió Luis Fernando Camacho, no puede refutar o decir yo estuve ahí y no dieron importancia a mi propuesta, yo fui con una propuesta. Yo lo veo así, el tema del censo, como que es un espacio más para que la oposición, digamos, liderada ni siquiera ya tanto por Carlos Mesa actualmente en nuestro país, sino más por Luis Fernando Camacho, que incluso en las urnas sacó menor votación que el partido de Carlos Mesa, está, digamos, como que siendo el que ahorita tiene la voz de la oposición. Entonces, como voz de la oposición, ha encontrado este espacio que le sirve políticamente para desestabilizar al gobierno. Porque si se dan cuenta, si nos acordamos todos, el año pasado o a principios de este año, ¿cuál era la pelea? Lo que vaya a decir la boleta censal. Y esa es una muestra, si recordamos, de que estaba avanzándose con el censo. Estaban elaborando y acordando qué iba a contener la boleta censal. Recordemos bien que ahí justamente el Comité Cívico se agarró de que querían que haya la clasificación de mestizo. Y esa era la pelea mediática. Pero no era una pelea, para mí, no era un motivo tan fuerte como para que digan, nos vamos al paro, porque no hay lo mestizo, no hay la clasificación de mestizo y nos vamos al paro. Nadie les iba a apoyar con eso. Después se faltan a las reuniones del comité que conglomera gobernación, a todas las gobernaciones, y de ahí, cuando se modifica la fecha o el año del censo, recién tienen un motivo con el cual pueden arrastrar al pueblo cruceño a ir a un paro, porque ahí empiezan a decir el discurso de los ingresos. Y yo tengo la dicha, creo, de ser profesional en el área económica y de haber trabajado también en el área de las finanzas públicas. Entonces, con conocimiento, les digo, de los recursos que tienen las gobernaciones y los municipios, sin necesidad de que haya habido censo, desde el 2010, digamos, o 12, que fue el último censo, a la fecha, los recursos han ido incrementando, porque incrementan los recursos del país, incrementan también los recursos de las gobernaciones y de los municipios. Existe
en general en Bolivia una mala administración a veces de los recursos, y eso no solamente es del nivel central, sino del nivel departamental, municipal y también las universidades. En las universidades, por ejemplo, si tanto el discurso mediático y el discurso sentimental del censo, es decir, queremos más recursos para que la vida de la población mejore, pero eso es un discurso demagogo. Desde que el momento en que, por ejemplo, la gobernación de Camacho dice que quiere más recursos para darles mejor calidad de vida a los pobladores de Santa Cruz, y ellos actualmente los recursos, que según ellos son pocos este año, ni siquiera los ejecutan. Entonces ahí no se puede entender por qué quieren más recursos si ahora en la actualidad no están ejecutando el presupuesto que ya tienen. ¿Por qué dicen necesito un censo para hacer hospitales si ahorita tienen la plata para hacer hospitales o para atender con ítems, con equipos, los hospitales? E incluso el hospital de Montero, por ejemplo, donde también tiene responsabilidad y la gobernación, fue cerrado por un tiempo y no se le ha asignado a ese hospital de Montero, digamos, la parte que le corresponde apoyar, digamos, desde la gobernación con recursos. Los municipios o los barrios, las subalcaldías, lo que sea, si dicen hay una urbanización, digamos, que ha crecido en población y que ya no corresponde que haya una posta, porque eso lo hablan en los medios de prensa, que corresponde ahora a un hospital, pero el hospital pues no va a ser de tercer, de cuarto nivel, o sea, ¿de qué tipo de hospitales estamos hablando? ¿Uno de competencia nacional o uno de competencia de gobernación o de municipio? Hay una manipulación de la información sensacionalista para que la población diga, ah, sí, realmente si se hace el censo todos vamos a vivir mejor, como si hubiera una distribución en efectivo de la plata que va a incrementar para el departamento. Ahí se van viendo que no hay un discurso técnico, ni siquiera para la población, no hay transparencia técnica hablando de recursos. Pero algunos parlamentarios de la oposición, tanto de Creemos como de Comunidad Ciudadana, por lo menos, no sé si en el marco de la honestidad o de qué, han hablado del verdadero motivo de este problema, que es el tema de los escaños y del padrón electoral. Y creo que ellos, los que hablan de ese tema, son más o menos los más sinceros de cuál es el motivo de querer el censo. Los más, pero recursos no es. Los más esclarecidos, porque ya sabemos que hasta los muertos, bueno, no los más esclarecidos, pero por lo menos los que están más cerca de tener algo claro, porque ya sabemos que hasta los muertos están eligiendo a un candidato, ¿no? Político. Muchas veces yo he escuchado ese discurso, ¿no? De que los muertos votan, pero yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones, en varios procesos electorales, de ser tanto jurado electoral por sorteo como también delegada de mesa. Y me acuerdo incluso que llegaron al punto de generar una desconfianza respecto a los procesos electorales y democráticos en nuestro país. Incluso dijeron, cuidado, van a cuidarse porque están usando un bolígrafo que se borra. Y circulaban videos de que miren cómo se borra este bolígrafo. Cuando íbamos a las urnas, cuando íbamos a la votación, son los bolígrafos, digamos, los Faber-Castell, digamos, ¿no? Eso hasta que se chorrean la tinta. Un bolígrafo común y corriente. Cuando existen también actas de cada mesa, donde existen copias, son 4 o 5 copias que tiene cada acta, para tanto para el tribunal como para el presidente de mesa, como para los delegados y otros, ¿no? Entonces son varias copias de las actas. Por eso, en todo caso, si uno desconfía del padrón, lo que tiene que hacer es obviamente sacarse, porque el recuento de votos también es un acto público, donde uno puede entrar y sin que nadie se lo prohíba, puede sacarle foto a las actas, puede sacar foto al pizarrón donde se está haciendo el conteo, puede velar de que el acta esté siendo correctamente llenada, y esas actas actualmente son subidas al sistema donde uno las puede descargar incluso después y verlas el descargado, digamos, escaneado, el PDF lo puede ver. Ahí hay obviamente mucha tela por cortar porque habría que desmenuzar, ¿no? O sea, si alguna persona dice, algunas personas, yo el otro día conversaba con un policía porque como le decía, me gusta hablar con todas las personas para saber cuál es su parecer. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que le lleva a estar de acuerdo o en desacuerdo? Todo, ¿no? Me gusta. Entonces yo hablaba con un policía y él decía, no, yo he estado en procesos donde yo he visto que en el acta, digamos, por decirle que en la mesa habían 180 votantes y le ponían 200 votos. Entonces estaban aumentando los votos, me dice, ¿no? Ya. Entonces, si usted me dice que había eso, puede haber a veces volteo de números. Incluso las actas tienen un espacio donde se pone las observaciones o se puede enmendar para no tachar y borronear. Se pone abajo, por decir, en la fila A debe decir 180 y no 200, digamos, corre y vale. O sea, hay varios mecanismos donde se puede establecer eso, porque puede haber errores. Peor todavía si las actas son llenadas manualmente. Hay esas cosas, y si alguien dijera, bueno, hay esto que me acuerdo de
Me acuerdo perfectamente todas las cosas que hablaban de las elecciones y decían, miren, por ejemplo, en esta acta se nota que está llenado con la misma letra todo, digamos, ¿no? Pero al haber participado precisamente de este proceso electoral, yo he visto ahí también cómo, digamos, cada uno tendría que llenar con su puño y letra su nombre como miembro del jurado electoral de cada mesa y después firmar. Pero a veces las personas están llenando, la secretaria, la presidenta de mesa, lo que sea, dice, yo se los lleno sus nombres ya, denme su carnet, y lo llena y luego van a firmar cada uno. Son cosas que se sabe incluso por normativa, digamos, de este tema electoral. ¿Qué le dicen los que están encargados ahí del tribunal electoral en los recintos electorales? Le dicen, la autoridad acá en la mesa es el jurado, o sea, el jurado electoral. Ellos son la autoridad máxima de la mesa. Ellos deciden si un voto se anula, si un voto corre, deciden que se pone en el acta, que corre y vale, si pueden haber borrones, tachaduras, todo eso. La autoridad es en cada mesa. Entonces, el proceso electoral es otra cosa que además el padrón electoral no está ligado directamente con el censo. O sea, el censo se lo ve como que es ahorita la solución para todos los males del país y no es así. El censo es una herramienta estadística. Hasta nos haría falta leer acerca de toda esa normativa que tiene que ver con el censo, ¿no? Desde la Constitución y normativas específicas que tienen que ver con el censo, pero el censo no es padrón electoral, porque además el censo, recordemos, que considera a toda la población que vive en el país. Y las elecciones, el padrón electoral, considera a todos los bolivianos, así estén fuera de nuestro país, ¿verdad? Entonces no podemos enlazar las dos cosas. Hacerlo, y peor de parte de una autoridad, es algo totalmente irresponsable y demagógico. ¿Qué queremos de nuestras autoridades? Que nos digan la verdad. Si ya alguien empieza a mentirme y con el conocimiento que uno tiene, que cada uno tiene, entonces se da cuenta que están mintiendo, que están llevando por otro lado el discurso, entonces uno tiene que dudar de esa autoridad. Y cuando me hablan de recursos, que les duele mucho a los del comité cívico que un niño haga fila en el hospital, dice que no haya gente que lo atienda en el hospital y cosas así, cuando no le exigen a las autoridades de la gobernación que ejecute el presupuesto y que haga obras, a octubre teniendo 20% o menos del 20% de todo el presupuesto de este año ejecutado, entonces ahí digo, bueno, no está siendo sincero en su demanda con las autoridades. O bien solamente demanda a unas autoridades y a otras les deja hacer lo que quieran. En la universidad, por ejemplo, la Universidad Gabriel René Moreno tiene hartísimos recursos y nadie, o sea, los estudiantes realmente hoy en día, las universidades no son lo que eran en tiempos de revolución, ¿no? Las universidades han sido cuna de revolución. Hoy en día, no sé de qué son cuna, pero se ve que, por ejemplo, ahí no hay una fiscalización. Y desde que yo era universitaria, por ejemplo, veía cómo a veces los centros de estudiantes pactaban con los docentes, pactaban con los administrativos. Y habían frentes de centros de estudiantes que tenían relación, incluso, digamos, por decir, el hijo del decano formaba parte de un frente que estaba postulándose para centro de estudiantes. Entonces, habían esos nexos a veces. ¿Y qué hacían esos nexos? Que justamente los centros de estudiantes, la FUL, no haga un control o una fiscalización al manejo de los recursos de la universidad, porque bastaba que les den unas becas a los miembros de la FUL o del centro universitario y que ellos se puedan adjudicar unas cuantas becas para repartir a sus amiguitos o amiguitas y con eso ya se quedaban callados. Eso es lo que pasa también en las universidades actualmente. La Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, si investigan y se puede corroborar con datos precisos de la misma Gabriel y del Ministerio de Economía, que más del 65% del presupuesto que ejecuta la Gabriel René Moreno al año es solamente sueldos y salarios. Solo sueldos y salarios se va el 65% o más del presupuesto de la Gabriel René Moreno. Entonces ahí, ¿qué están haciendo los universitarios para demandar de sus autoridades una buena gestión económica? ¿Por qué solamente todo apunta a que el nivel central es el único que puede darnos la felicidad o la infelicidad en Bolivia, a la población, que nos puede dar el bien o el mal? ¿Para qué están los niveles gubernamentales, departamentales, municipales? ¿Para qué hay la autonomía universitaria si todo le vamos a reclamar al nivel central sin siquiera pararnos un rato a ver qué se está haciendo en la alcaldía, qué se está haciendo en la gobernación, qué se está haciendo en la universidad? No sé si usted sabía, por ejemplo, que la planilla de sueldos de la Gabriel René Moreno mensual supera los 58 millones de bolivianos. Y existe más o menos más de 3.500 o aproximadamente 3.500 funcionarios de la Gabriel René Moreno. Los sueldos de la Gabriel René Moreno no están sujetos a las normas, ¿no ve?, de un funcionario público. Justamente en el marco de la autonomía pueden hacer lo que quieran con los recursos. En el marco de la autonomía no puede nadie, el nivel central no se puede meter casi
a decirles en qué van a gastar y en qué no van a gastar. El presupuesto de la gobierno René Moreno 2022 asigna menos del 5% para infraestructura o para inversión y asigna 0.19% de todo el presupuesto del año 2022 para lo que es ciencia, tecnología e investigación. Cuando vamos viendo esos datos, decimos, ¿por qué? Es como que quererse lavar las manos, ¿no? O sea, como que vienen a reclamarme, digamos, los universitarios y no, el gobierno central no nos está desembolsando los recursos, vayan ahí. Así pareciera que lo tienen a la población y siempre va a pesar más lo que diga la prensa, eso es importante. Por eso justamente es que hay una hegemonía también dentro de la prensa, ¿no? Donde la mayoría de los medios de prensa manejan una misma línea. No difieren sus titulares mismos, no difieren mucho uno del otro. Se cubren unas cosas y se magnifican otras y se procesan además mañana, tarde y noche un tema, ¿no? Por eso digo que también es bueno que se hable harto del censo en la prensa, porque la gente está atenta al censo. Y espero que la gente que está atenta al censo vea que ahora entendamos y aceptemos que el censo es una decisión que no lo puede tomar solo Santa Cruz. Somos 9 departamentos. No puede ser que de esos 9 hijos, uno quiera imponer su voluntad, que ni siquiera ese uno, digamos, no podemos decir tampoco que es Santa Cruz como tal. Porque yo como Santa Cruz he hablado mucho eso al respecto de la gestión, por ejemplo, de las gobernaciones para Santa Cruz. Y digo, ¿dónde están las obras, por ejemplo, para el Chaco? ¿Qué cosas se han hecho para, por ejemplo, si tanto nos jactamos de que es el productor y que lo más de los recursos de los hidrocarburos tienen que ir a Santa Cruz y que sí van conforme a las leyes vigentes? ¿Qué se ha hecho justamente por esas zonas que son las productoras de hidrocarburos? Por Camiri y por toda la zona del Chaco, digamos. Uno va por ahí y se ve que no ha desarrollado, o sea, por lo menos no ha tenido muchas obras de gran magnitud. Y yo alguna vez comparaba también dos municipios que están colindantes. Uno pertenece al departamento de Chuquisaca, en el Chaco, y otro pertenece al departamento de Santa Cruz, que son Cuevo y Santa Rosa, que están así colindantes en el sur del departamento. Y Santa Rosa, si usted va al pueblo de Santa Rosa, que es Chuquisaca, se ve que tiene más calles asfaltadas, se nota que ha habido más obras por ahí. Sin embargo, Cuevo, el municipio de Cuevo, se lo ve súper relegado, digamos, ¿no? O sea, que no ha desarrollado mucho. Hay que cuestionarlo todo. Si vamos a cuestionar a las autoridades, pues hay que cuestionar a todos los niveles. No caer en el juego de decir, no, para allá vayan a reclamar y así se olvidan de mí, digamos, ¿no? Porque eso están haciendo las autoridades actualmente. O sea, felices se quedan riendo porque ya como que se van a olvidar de mí, de lo que yo hago, mientras se van a ocupar del otro. ¿Quién habló, digamos, por ejemplo, hasta ahorita? ¿Qué se está haciendo al respecto del caso de Pacheco, de la gobernación? ¿Qué se está haciendo al respecto de los ítems fantasma en el municipio? ¿Qué se está haciendo respecto al defalco de cotas que se denunció hace el 2019, 7 millones de dólares, con el tema en cuotas, ¿no ves? De las cuotas en cuotas, no sé cómo era la campaña. Sí. ¿Qué se hace al respecto? You